Buenas tardes, soy Natalie Medina Bustamante, soy estudiante del sexto ciclo de Medicina Humana y el día de hoy tengo el agrado de poderles presentar este campo tan importante que es la micología. ¿Ya? Para ello veamos las generalidades, es decir, las características básicas que debemos saber del tema. ¿Ya? Número uno, los hongos son eucariotas, que a diferencia de las bacterias que recordemos eran procariotas. ¿Ya? Número dos, de repente cuando nosotros pensamos en hongos, se nos hace la imagen de este honguito, ¿ya? De repente, justamente por caricaturas, por dibujos, por la televisión de repente. Ya, pero hay varias personas que confunden a los hongos con plantas y en realidad esto es falso porque hay varias características que diferencian a los hongos de plantas. Y número uno es esta, porque no son productores de clorofila o cloroplastos, que a diferencia de las plantas sí, pero los hongos no. ¿Ok? Como tercera característica, nosotros tenemos varios reinos, ¿verdad? Entre ellos el Plantae, Animalia, Protista, Fungi. Y bueno, en este caso los hongos pertenecen al reino Fungi, acordémonos. Fungio también llamado reino Micota. Otra característica es que los hongos son inmóviles, es decir, que no poseen ninguna estructura de locomoción, a diferencia de los protozoos, a diferencia de las bacterias que tienen cilios o flagelos, ¿verdad? Entonces, ya. Ahora veamos la estructura. ¿Cómo es la estructura de un hongo? Bueno, siempre voy a hacer la comparativa con las bacterias, de repente, porque usualmente antes de ver hongos se ve bacterias, ¿ok? Por eso es que voy a hacer la comparativa a lo largo de la explicación. Bueno, la estructura de los hongos. En la pared celular está compuesta por quitina, o también llamado N-acetilglucosamina, ¿ya? Aquí está la pared celular, aquí tenemos este esquema, la pared celular compuesta por quitina y la membrana celular compuesta por ergosterol. ¿Ya? En realidad la pared celular está compuesta por más como el manano o beta-glucano, ¿ok? Pero en realidad el compuesto principal es la quitina. Por eso es que hago más énfasis en esto. ¿Ya? ¿Y para qué nos sirve saber la estructura de un hongo? En realidad es para saber cómo funciona de repente un fármaco antimicótico y a qué nivel funciona. Por ejemplo, una clasificación de los hongos, una clasificación de los fármacos antimicóticos son los polienos. Ya pueden buscar. Los polienos, por ejemplo, la nistatina o la anfotericina B también, se unen a esta membrana celular, se unen y empiezan a formar poros. Y como empiezan a formar poros, esto impide el funcionamiento de esta membrana celular y posteriormente la muerte. Así funciona, por ejemplo, estos fármacos antimicóticos, tales como la anfotericina B y la nistatina que les mencionaba. ¿Ya? Ahora, y así sucesivamente, en realidad, varios fármacos van a poder encontrar el funcionamiento a través de entendiendo la estructura de un hongo. ¿Ya? Ahora, si nosotros vemos su hábitat y nutrición, número uno, los hongos son heterótrofos. Hetero, diferente. Trofos, alimento. Es decir, que consiguen su alimento de un individuo diferente a ellos. O sea, que no son ellos. A diferencia de las plantas, que son autótrofos, ¿verdad? Bueno, segundo, que no ingieren partículas de alimentos. Entonces, ¿cómo consiguen su alimento? Los hongos, si es que no es a través de ingerir partículas, ¿verdad? Entonces, los hongos lo que hacen, toda su alimentación depende del transporte de nutrientes solubles, justamente a través de sus membranas, a través de sus membranas. Y el hongo, entonces, ¿cómo hace para obtener? Verán, el hongo segrega enzimas y estas enzimas degradativas, tales como las proteasas, las nucleasas, degradan a quién, a la materia en descomposición. Y justamente esta característica explica por qué su ambiente natural usualmente es el suelo o el agua. ¿Por qué? Porque hay materia orgánica en descomposición. ¿Ya? Entonces son heterótrofos, no ingieren partículas de alimento y su hábitat natural es el suelo o el agua. Justamente porque son heterótrofos, es decir, que no fabrican su propio alimento, es decir, que dependen de otra especie de repente para poder alimentarse, ¿ya? Hay términos para clasificar a los hongos. Los hongos pueden ser saprófitos, es decir, que se alimentan de materia orgánica muerta o en descomposición.
Un hongo es simbionte cuando forma relaciones mutuas, pero beneficiosas con otros organismos. Y nosotros podemos acordarnos de simbiontes con esta palabra, con la palabra socios. Podemos acordarnos. Socios, ¿por qué? Porque los socios se ayudan, ¿verdad? Pero ambos son los beneficiados. ¿Cómo decimos que un hongo es comensal? Un hongo es comensal cuando vive sobre otro organismo sin causarle daño, pero tampoco beneficio. ¿Ya? Entonces aquí podemos reemplazarlo con la frase vivir sin daño. ¿Ya? Entonces decimos que un hongo es comensal cuando no causa daño ni beneficio al otro. Pero ¿cuándo decimos que un hongo es un parásito? Cuando se alimentan de organismos vivos y les ocasiona daño. Generalmente aquí pertenecen los hongos patógenos, ¿ya? Entonces, resumen, vivir con daño, ¿ya? Le ocasiona daño, en este caso, al organismo en el que está, ¿ya? Actualmente hay bastantes, en realidad, bastantes hongos. Hay aproximadamente como 100.000 especies de hongos, pero en realidad 200 de estas son patógenas. Son patógenas para el hombre y 50 de estos casos son los confirmados. Entonces ya vimos las características de un hongo, la estructura, el hábitat. Ahora veamos cuáles son las fases. Las fases me refiero a las formas de repente del hongo, ¿ya? El hongo tiene dos fases. Puede ser levaduriforme o puede ser micelial. Las levaduras se van a aparecer, imaginen una masa de pan, ¿ya? Una masa de pan es redonda, 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 redonda. Una masa de pan es redonda. Y levaduriforme, empieza con L. Esta L se asemeja mucho a un 1, ¿verdad? A un 1. Entonces, el número de células es que esta fase son hongos unicelulares. Y micelial, la otra fase, en realidad podemos decir que esta es fase micelial o también son llamados mohos, ¿ya? Estos mohos, si se dan cuenta, tienen dos O, ¿ya? Es decir, que son más de uno. Entonces, por eso nos vamos a acordar que son hongos multicelulares, ¿ya? Más de uno. Como dije, que se acuerden a una masa de pan, microscópicamente hablando, los hongos se van a parecer, la fase levaduriforme se va a parecer mucho a lo que hemos visto en bacterias, ¿ya? Microscópicamente son pequeñas, son redondas, son ovaladas, ¿ya? Pero a diferencia de la fase micelial, la fase micelial van a tener células filamentosas, ¿ya? Filamentosas. Incluso esta fase se llama fase filamentosa, ¿ya? Así es su otro nombre. Y ahora, si nosotros vemos la fase macroscópica, más adelante en algunas diapositivas vamos a ver la diferencia, ¿ya? Pero por ahora quiero que me presten atención a este cuadro. En la forma microscópica, nuevamente se asemeja mucho a las bacterias. ¿Por qué las bacterias, su aspecto cómo era? Mucoide, pastoso. Y ahora en la fase micelial, que sí es ya diferente, a ver, ¿cómo se pueden acordar de esto? Imagínense al moho del baño, al moho del pan. Ya, igualito esa es la fase micelial del hongo. Ese hongo que ven en el baño, ya, tal cual. ¿Cómo luce ese hongo? Pues luce algodonoso, luce lanoso, luce terciopelado. Esta es la fase micelial. Entre los pigmentos, en realidad, esto puede variar, como ven. Puede ser blanco, amarillo, rojo, salmón, negro, chocolate. En la fase micelial pueden ser todos los colores. Entre la reproducción, generalmente las levaduras son asexuales, tienen una reproducción asexual. Y la fase micelial tiene una reproducción sexual o asexual. Puede ser cualquiera de estas dos, ¿ya? Las levaduras crecen a temperatura de 28 a 37 grados. ¿Y quiénes más o menos están rondando en esa temperatura? Nosotros, ¿verdad? Entonces, esta fase del hongo, va a ser la que se va a encontrar dentro de nosotros. Por eso también se llama fase parasitaria, ¿ya? Y la fase micelial es la que se va a encontrar en el ambiente, que ronda entre los 20 a 28 grados. Ya 20 a 28 grados, más o menos. ¿Ya? Y hay hongos que tienen la fase levaduriforme y hay hongos que tienen la fase micelial. O hay hongos que presentan ambas fases, pero cambian
de acuerdo a la temperatura. ¿Ya? A estos hongos que tienen la capacidad de ser tanto levaduras y tanto micelios se les denomina como dimórficos, ¿ya? Dimórficos. Este término va a ser muy importante porque vamos a clasificar algunos hongos como dimórficos. No todos los hongos van a ser dimórficos, ¿ya? Entre la respiración pueden ser aerobios, es decir, que necesitan la presencia de oxígeno. La mayoría son aerobios, ¿ya? Aunque algunos van a ser anaerobios facultativos o algunos van a ser anaerobios estrictos, ¿ya? Pero en general la mayoría son aerobios, es decir, que necesitan la presencia de oxígeno. Ahora, para la identificación en el laboratorio, ¿ya? Para empezar, si nosotros hacemos memoria de los agares que se utilizaban para las bacterias, pues se nos viene a la memoria de repente el agar sangre, el agar McConkey, el agar chocolate. Ya, para los hongos, en este caso, el agar de selección, el agar estándar, es el agar Saburot dextrosa. Saburot está en francés, ¿ok? Entonces, este agar está compuesto por glucosa y peptona modificada. Ya, acuérdense porque este agar es para todos los hongos que vamos a ver, este es el agar. Así que muy memorizado el nombre. Agar Saburot dextrosa. Va a rondar entre un pH de 5 a 6, ¿ya? Y se le puede adicionar antibióticos, ¿ya? Se le puede adicionar antibióticos porque lo que se quiere es el crecimiento de los hongos, ¿verdad? Se quiere inhibir más bien el crecimiento bacteriano, por eso es que se le agrega antibióticos, el pH favorece a que crezcan los hongos. El procedimiento de cultivo pues se hace a través de esporas, ¿ya? El cultivo se hace con esporas o se hace de repente con fragmentos de hifas, ¿ya? Yo de repente no he mencionado este término, pero las esporas simplemente son unidades reproductivas de los hongos, ¿ya? Simplemente eso. Y los fragmentos de hifas, la hifa es una parte del micelio, ¿ya? Por ejemplo, se pueden acordar de la hifa de repente con un tapete, ¿ya? Ese sería un tapete. Todo el tapete sería el micelio, pero cada parte del tapete sería la hifa. Entonces, las hifas simplemente es una parte del micelio, ¿ya? ¿Y cómo se identifica? ¿Cómo se hace la identificación? A través de los conidios, ¿ya? A través de los conidios. Los conidios básicamente son esporas asexuales, ya recordémoslo así, esporas asexuales. Esto se hace de manera microscópica. ¿Y cuáles van a ser las muestras clínicas? Pues al igual que las bacterias, de repente líquido cefalorraquídeo, de repente sangre, de repente pus. También puede sacarse a través de esputo o biopsias de tejido. Si es que en el caso estamos tratando de una micosis superficial, tales como los dermatofitos, es decir, micosis me refiero a una infección causada por los hongos, ¿ya? De todas maneras lo voy a volver a mencionar más adelante, ¿ya? También se puede hacer, como les dije, si es que fuera una micosis superficial, un raspado de piel de repente. Además, se pueden hacer pruebas adicionales, tales como las de tinción directa a través de estas muestras clínicas, ¿ya? Tinción directa, también pruebas serológicas, o también se puede hacer inmunofluorescencia, ¿ya? Va a depender del caso, ¿ya? Pero usualmente vamos a ver lo que es la tinción directa, en este caso, ¿ya? Ahora sí nos va a tocar identificar. Ya hemos visto las características, ahora vamos a ver esto reflejado en el microscopio y en el agar Saburot, ¿ya? Vamos a verlo. Entonces, si ahora nosotros vemos la forma microscópica, identificamos, ¿será que estamos hablando de la fase micelial? ¿Será que estamos hablando de la fase levaduriforme? Entonces ya, aquí nos va a tocar identificar a nosotros. ¿Serán mohos o serán levadura? ¿Ya? Vemos la forma. Vemos la forma. Es alargado, es filamentoso. Entonces, ¿ustedes qué creen que será? Pónganle pausa al video para que puedan identificar ustedes mismos, pero ya. Entonces, ¿qué creen que ustedes serán? Como es filamentoso, quiere decir que pertenece a la fase micelial. Ya, recordemos que la otra, la que eran redondo a nivel microscópico, las que se parecían a las bacterias, ¿se acuerdan? Era la fase levaduriforme.
Pero las que son puntiagudos, las que son con esta forma, pertenecen a la fase micelial. Células filamentosas, ¿ya? Al igual que en esta imagen, pero si nos damos cuenta, a ver, voy a agrandarlo, si nos damos cuenta, no tiene ni una separación, a diferencia de esta parte. Nos damos cuenta, esta también es una fase micelial, pero nos damos cuenta que esto tiene separaciones, a lo cual nosotros llamamos tabiques. Esos tabiques, esta fase micelial podemos decir que es cenocítica, ¿ya? Cenocítica. Cenocítica simplemente significa que es sin tabiques. Y esta es una fase micelial tabicada, así se llama. Tabicada, ¿ya? Y ahora vemos la siguiente imagen. Nos damos cuenta que son ovaladas, están en el microscopio ovaladas por lo general. Entonces nos damos cuenta que estamos hablando de la fase levaduriforme, ¿verdad? Fase levaduriforme. Pero si nos damos cuenta es la forma microscópica. No confundamos la forma microscópica con la macroscópica, ¿ya? Porque de repente ahí pueden hacerles confundir. Bueno, ahora si nosotros vemos la forma macroscópica, ambos de agar-Saburot, ya vemos ambas imágenes y vamos a identificar si se encuentra en fase levaduriforme o fase micelial. Vemos en el agar-Saburot dextrosa que es redondo, ¿verdad? Son redondas las colonias. Son redondos, redondos. Los hongos son redondos. Y estos son, acordémonos de cómo se veían las bacterias, ¿ya? Es muy parecido la presentación. ¿Se acuerdan cuáles eran las que les dije que se parecían las bacterias? La fase levaduriforme, ¿verdad? La fase levaduriforme. Este hongo, que es Candida albicans, en realidad se encuentra en nuestro organismo, es un hongo oportunista. ¿Por qué oportunista? Porque usualmente lo tenemos en nuestro organismo, pero no es patógeno para... o sea, está en estados, cuando uno está en estado de inmunosupresión, ¿ya? Pero por lo general no ocasiona daño, no ocasiona daño dentro de nosotros, ¿ya? Y otro hongo que vemos por aquí es Trichophyton rubrum. Esto lo vamos a ver en dermatofitos, ¿ya? Es un hongo que degrada queratina, es decir, que es un hongo superficial, una micosis superficial, ¿ya? Trichophyton rubrum. Ahora veamos. Tenemos nuestro agar-Saburot. Es una colonia, es un hongo grande, ¿ya? Es un hongo grande. Como les dije, ¿se acuerdan de la apariencia? Aquí no se puede apreciar evidentemente las texturas, pero de repente en el laboratorio sí lo van a poder apreciar, ¿ya? Esta textura es media lanosa, ya como les dije, el hongo del baño, el hongo del pan, se parece, se parece bastante a esta imagen, ¿ya? Entonces, ¿qué fase es? Fase micelial, ¿ya? La fase micelial. Entonces, nosotros ya vimos cuáles eran las diferencias entre un hongo en fase levaduriforme y un hongo en fase micelial. Acordémonos de este cuadrito. De este cuadrito acordémonos, ¿ya? Ahora, veamos la clasificación de los hongos. Nosotros tenemos, como les dije, hay hongos que no tienen septos, el cual vimos en este microscopio, ¿ya? Estos hongos que no tienen septos se llaman hongos inferiores, ¿ya? Y vemos una clasificación tremenda. Y también hay hongos que son septados, como los que vimos también en el microscopio, que son llamados superiores, ¿ya? Los de importancia médica son estos cuatro: Zygomicota, Ascomicota, Basidiomicota y Deuteromicota. Estos son los de importancia médica, ¿ya? Los demás casi no se van a ver en esta sección, ¿ya? Ahora, si nosotros vemos las fuentes de infección, como les dije, el hongo es saprófito, entonces usualmente va a estar, su ambiente natural va a ser el suelo o el agua, ¿ya? Entonces va a estar en el ambiente externo. La transmisión puede ser a humano a humano, la transmisión también puede ser animal-humano o puede ser endógena, es decir, que la vamos a tener dentro de nosotros mismos, puede ser, como es el caso de Candida albicans, ¿no? Las vías de entrada pueden ser traumáticas, es decir, de repente por algún accidente o de repente porque tuvimos algún corte por plantas, de repente inhalatoria
por deglución, por inoculación accidental, de repente en áreas de trabajo, venoclisis, sondas y catéteres. Hay un término muy importante que nosotros debemos tener en cuenta, que es el término tropismo, ¿ya? Tropismo es cuando a un hongo, en realidad se te puede utilizar para en cualquier caso, pero en este caso lo vemos como un hongo tiene preferencia por ciertos lugares, ¿ya? Por eso es que lo puse como sitios preferidos, ¿ya? Un hongo tiene preferencia por ciertos lugares. Tal es el caso de Cryptococcus neoformans, que tiene preferencia de atacar, invadir el sistema nervioso central. Histoplasma capsulatum, en el retículo endotelial, el sitio de preferencia, tiene tropismo por el retículo endotelial. Paracoccidioides brasiliensis tiene tropismo por ganglios linfáticos y mucosas, ¿ya? Entonces, ya vimos las fuentes de infección, ya vimos las vías de entrada y vimos este término importante, tropismo, ya que lo veremos más adelante de todas maneras. Ahora veamos la reproducción. ¿Cómo es la reproducción en este caso? ¿Ya? La reproducción, aquí tenemos, número 1, la fisión nuclear. La fisión nuclear en realidad es un proceso en el que la célula madre, esa es la célula madre, se divide en dos, ¿ya? Se divide en dos. Y la gemación, a ver, vemos número 1, la fisión nuclear. Y la gemación es otro método de reproducción de las levaduras. En este proceso, una célula madre, nuevamente, una célula madre, forma una pequeña protuberancia, como vemos en esta imagen. Esta pequeña protuberancia se llama blasto y se desprende para formar a lo que nosotros conocemos como blastoconidio, ¿ya? Pero, ¿qué pasaría si es que, entonces podemos definir a este blastoconidio como que, como células hijas que se pueden formar por gemación, ¿verdad? Por gemación. Y se pueden convertir también en nuevas células de levadura. ¿Ya? Cuando determinamos que es tubo germinal, un tubo germinal, tubo germinal y pseudohifas, que vamos a ver también en Candida albicans, vamos a ver las pseudohifas, ¿ya? Bueno, en realidad cuando una levadura gemante, aquí tenemos la levadura gemante, lo que ya hemos explicado, no se separa, es decir, se queda así, se queda tal cual, no se separa, se alarga, ¿ya? Se empieza a alargar, se empieza a alargar, se empieza a alargar. Y empieza a formar una estructura llamada pseudohifa. Ya, en realidad este tubo germinal es como la primera fase de la formación de la pseudohifa, ¿ya? Ahora, con respecto, ya vimos cómo son las levaduras. Hemos explicado un poquito de la reproducción, ¿ya? La fisión nuclear y la gemación, ¿ya? Ahora, ¿cómo son los mohos? ¿Ya? Yo ya lo había descrito anteriormente. Los mohos, miren, aquí tenemos hifa tabicada, ya lo que ya habíamos visto en el microscopio. Estos tabiques, separación en este caso, de cada hifa por tabiques. Aquella hifa que no tenía tabiques la denominamos hifa cenocítica, ¿ya? También tenemos la hifa con abrazaderas que tienen conexiones entre células, ¿no? Tienen conexiones. Estas son las conexiones. Por eso las llamamos hifas con conexiones en abrazadera. Y también las hifas con artroconidios, ¿no? Estos artroconidios básicamente son esporas internas, ¿no? Esporas internas o artroconidios, ¿ya? Ahora si nosotros vemos la reproducción, ya vamos a ver la esporulación asexual y la esporulación sexual. Ya veamos la última parte. Como les dije, los conidios, los conidios o también llamados esporas asexuales, ¿ya? Se forman mediante mitosis, ¿ya? Se forman mediante mitosis. O también llamado división celular. ¿En dónde? En estructuras especializadas llamadas conidióforos, ¿ya? Conidióforos. Y este tipo de esporas permite que los hongos se reproduzcan y se diseminen rápidamente sin la necesidad de otro hongo. Justamente por eso es que es asexual, ¿verdad? Y el hongo, el color usualmente que se ve en las colonias de los hongos, deriva, por ejemplo, del pan, de la fruta, se debe a estos conidios. O sea, el color viene de estos conidios, ¿ya? Y estos conidios pueden liberarse fácilmente, como vemos. Están aquí. Todos estos son los conidios. Conidios. Hay varios conidios. Estos conidios se pueden liberar fácilmente y se pueden dispersar en el aire.
lo que puede convertirlo en una fuente de infecciones fúngicas, ¿verdad? Es decir, de micosis. Aquí vendría a ser la transmisión inhalatoria. Y ahora veamos sobre la esporulación sexual. Para la esporulación sexual comienza con dos núcleos haploides, es decir, haploides me refiero con un juego de cromosomas, ¿ya? Un juego de cromosomas, usualmente de cepas compatibles de la misma especie, se fusionan justamente para formar un núcleo diploide, es decir, un núcleo con dos juegos de cromosomas. Entonces, este diploide luego pasa por un proceso llamado meiosis. Vemos las diferencias. La esporulación sexual se da por mitosis, la esporulación sexual se da por meiosis. Este proceso en realidad permite la recombinación genética, claro, porque pasamos por un proceso de meiosis. Sin embargo, es menos común entre los hongos que causan infecciones en los humanos, ¿ya? O sea que es más frecuente que las micosis que vamos a ver, pues tengan una esporulación asexual, ¿ya? Ahora identifiquemos las estructuras del hongo, pero en un agar. En este caso, refiriéndonos a la fase micelial, ¿ya? La fase micelial se va a componer por un micelio aéreo y por un micelio vegetativo, ¿ya? Hay diferencias. Recordemos que el micelio es una parte fundamental del hongo, ¿ya? Que está formada por hifas. ¿Se acuerdan? El tapete que les dibujé. Las hifas conformaban al micelio, ¿ya? Y en realidad se pueden dividir en dos tipos según su ubicación y función. Mientras que la hifa aérea se encuentra sobre el agar, la vegetativa es dentro del agar. Como lo dice su nombre, la aérea va a servir de soporte y de reproducción, porque su otro nombre es micelio reproductivo, ¿ya? Va a servir de soporte y de reproducción justamente para la dispersión de estas esporas. ¿Ves? Reproductivo porque va a servir para la creación de las estructuras reproductivas, que son las esporas, ¿ya? Y en el caso del otro tipo de micelio, el micelio vegetativo va a servir para la nutrición. Y el micelio vegetativo va a ser el responsable de la nutrición. Ya. Y en este cuadro podemos ver cuáles son las micosis principales y los hongos causantes, ¿ya? Por ejemplo, hay micosis superficiales, hay micosis cutáneas, hay micosis subcutáneas, micosis endémicas y micosis oportunistas, ¿ya? Pero yo en estas sesiones les voy a enseñar lo que es la piedra negra, la tiña negra, la pitiriasis versicolor, la piedra blanca, también las dermatofitosis, histoplasmosis también, coccidioidomicosis también, paracoccidioidomicosis también, y entre las micosis oportunistas, aspergilosis, cándida, criptococosis, mucormicosis y neumocistosis. Bueno, esto sería todo por la clase de hoy. Nos vemos la próxima.